Hablamos hoy del contexto político, económico actual, las perspectivas hacia adelante, y recibimos al analista político y económico y amigo de nuestro programa, el doctor Daniel Gataz. Daniel, bienvenido. Junto a Roberto te saludamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer de verlos. Hola, Roberto. Daniel, igualmente para nosotros. Bueno, Roberto hace un ratito lo planteaba en su columna, ¿no? Esto de la debilidad de la que venimos hablando del presidente a partir puntualmente de un hecho reciente, la imposibilidad de remover del cargo a un funcionario de tercer nivel. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué lectura podemos hacer? Bueno, yo diría en términos muy generales que estamos en una crisis fenomenal, difícil de igualar con otras crisis de la Argentina, ¿no? Porque hay una crisis social, una crisis económica y fundamentalmente hay una crisis política que por supuesto se nota claramente en esta dificultad, en esta tensión permanente entre Cristina y el presidente Fernández, que ha llevado a este, yo diría, blooper, ¿no? Con respecto al tema de dejar cesante a un funcionario de tercera línea. Y bueno, la presión de Cristina, de la Cámpora, realmente ha sido una cuestión notable que altera el ánimo de cualquier persona con algún criterio sensato que quiere invertir en Argentina, ¿no? Imagínate vos que estamos discutiendo una cuestión absolutamente menor en la cual el presidente no puede tomar una decisión. Imagínate lo que significa esto desde el punto de vista de la gente que lo está viendo de afuera con algún deseo de traer algún proyecto interesante de inversión para nuestro país. Bien. Eso, Daniel, para mí, la actitud de Cristina, la jefa suprema, y su hijo Máximo, desautorizando al presidente de que no pueda remover un funcionario de tercera, es grave, porque pierde una autoridad y credibilidad a Alberto Fernández muy grande, y en el contexto del mundo queda pésimo. Vos sabés, Roberto, que a mí me pasa una cosa muy curiosa allí, porque en realidad es tal cual como vos lo decís, ¿no? Lo dejan prácticamente muy debilitado el presidente, pero por otro lado, yo diría que me sorprende estas actitudes porque en realidad hay como una dependencia mutua, ¿no? Porque Cristina también depende de Alberto Fernández. Entonces me parece una curiosidad esto de erosionar el poder de Fernández, te digo, en una crisis como que está nada más y nada menos que inmersa, además de todo lo que acabo de decir hace un ratito, en una pandemia fenomenal en el cual la Argentina está llegando a los 60.000 muertos, y prácticamente la cual todos los días vemos que hay 2 aviones que se caen en la Argentina, ¿no? Con 500 muertos de promedio, y sí, estamos discutiendo fundamentalmente quién construyó el iceberg, sí, y nos estamos hundiendo en el Titanic. Digo, me parece muy, muy extraña la situación, y lo que más me preocupa, Roberto, en base a tu pregunta también, es las dificultades que tiene la oposición, porque más allá de los banderazos, que realmente han sido muy exitosos, realmente muy numerosos también, veo que hay serios problemas internos, ¿no? No solamente en Córdoba realmente la interna que tiene el PRO es, digamos, de una magnitud muy significativa, más en una elección legislativa. Roberto, vos que tenés una trayectoria importante en el campo de la política, lo sabes, en una elección de medio término en el cual están en juego solamente 2, 3 o 4 bancas, sí, la pelea es entre muchos candidatos, ¿no? Pero al margen de eso, diría de que están una oposición que no la veo preparada como para enfrentar un 2023 como debería estar, es decir, más sólida, y están con un problema serio fundamentalmente con el principal socio, que es el radicalismo, a pesar de que esto no se nota tanto en lo público, pero están los halcones, están las palomas, está esta dificultad que existe entre distintos candidatos que se tiran con libros. En algunas épocas, Roberto, la gente se tiraba ideas, los políticos se tiraban ideas, ahora se tiran libros. Empezó Cristina, después siguió Mauricio Macri con Primer Tiempo, ahora María Eugenia Vidal, hasta Santos se ha dado el gusto de tirar un libro también, por supuesto hablando de cuestiones vinculadas al turismo, pero digo, y la verdad que te soy honesto, yo prefiero leer a Schopenhauer, leer a Foucault, creo que me deja mucha más enseñanza. Daniel, yo les diría a ellos que vean un ejemplo muy reciente
de una mujer brillante que es Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid, que acaba de sepultar a la izquierda en España con un triunfo que todavía no se ha visto en los últimos 50 años. Nada más que sosteniendo ideas de libertad y de responsabilidad personal y aglutinando a toda la oposición al gobierno socialista comunista del Pero fíjate la Partido curiosidad, Inglés. Roberto, que en esto que vos estás comentando, adicionalmente la conducta de Pablo Iglesias, que es el que pierde, Sí, sale públicamente y dice: me retiro de la política. exactamente. ¿Cuándo vimos esto en la Argentina? Nunca. En realidad, en algún momento fue Lilita Carrió que hizo ese comentario, pero le duró poco tiempo, ¿no? La intención. Claro, y Daniel, en este momento que vos hablabas hace un ratito, ¿no? de esta crisis por la que estamos atravesando y de la debilidad que marcábamos del presidente, y ahora también está en el centro un poquito del debate la autoridad que tiene el ministro de Economía, Guzmán, ¿no? Que se sube a un avión ahora para la gira europea, como dice Roberto, a pasar la gorra, pero no se sabe con claridad cuál va a ser su futuro. Y esto también le genera a Alberto Fernández otra situación anexa de debilidad, porque si ya nos metemos en el rumbo económico, no encontramos un interlocutor. Sí, o un escenario, mejor dicho, muy claro, ¿no? Porque, por un lado, el ministro de Economía intentando bajar un poco el déficit fiscal, tratando de aumentar las tarifas, pero del otro lado, desde la Cámpora, frenándole esos intentos, porque, bueno, el dinero tiene que ir para ayuda social. Y en este sentido, ¿qué opinás? Y hay una contradicción. En primer lugar, te diría que yo nunca le he visto a Guzmán un poder importante, incluso por su personalidad. Es un hombre, te diría, apocado, un hombre que no tiene expresiones públicas que lo hagan notar, pero al margen de eso, sin duda que queda inmerso en esta discusión, en esta tensión que hay entre Cristina y Alberto Fernández, o diría entre Alberto Fernández y la Cámpora, ¿no? Porque por un lado el hombre trata de arreglar un poco las cuentas para que la inflación no se dispare más de lo que ya efectivamente se ha disparado, y por otro lado le están pidiendo que emita más dinero, que aparezca un nuevo IFE, que utilice los fondos frescos del Fondo Monetario Internacional para reactivar la economía. Es decir, una visión incluso mucho más keynesiana, te diría, pero de esta visión keynesiana populista, ¿no? Y bueno, y aparecen cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo algunos comentarios de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, tratando de asimilar la situación de la Argentina con Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, y llamándolo a Biden como Juan Domingo Biden, ¿no? Es una cosa realmente muy curiosa, y a mí no me deja de sorprender nuestro país. La verdad que pasa el tiempo y uno imagina que no va a haber cosas más novedosas, pero esto parece que no tiene límites. Claro, y demuestra cómo se está disociada la clase política de la sociedad, que hoy está preocupada por que lleguen las vacunas y que la economía se encarrile. Es exactamente eso, y no solamente están, y la clase política hoy está obsesionada por el tema de las elecciones PASO. Y la otra vez me preguntaban a mí qué opinaba de la postergación de las PASO. Que está pronto a resolverse, ¿no? Sí. Claro, tiene que ver con esto, ¿no? Y digo, el tema de las PASO, postergarlo un mes no cambia absolutamente nada, no le modifica la vida a nadie en la Argentina, más siendo una elección de medio término. Pero la gente, lo que menos le preocupa hoy son las elecciones intermedias y las PASO. Está preocupada, como vos bien decís, Ariel, por el tema de cuándo la van a vacunar, por el tema de conseguir un trabajo, de cómo se reactiva la economía. Sin lugar a dudas que nunca vi tanta disociación entre lo que es la política y la realidad de un país. Producto, por supuesto, también de una situación excepcional, ¿no? Como es la pandemia, que a los problemas crónicos de la Argentina aparece un problema mayúsculo también que afecta a todo el mundo, pero por supuesto a las economías más débiles de manera más significativa. Daniel, recién hablábamos un poquito de las elecciones de medio término, vos lo mencionabas, y a tu juicio, ¿cómo llega el oficialismo y la oposición a este escenario que vamos a tener en el marco de la pandemia, como decías vos, que desvirtúa un poco la atención, o mejor dicho, la desvía por parte de la sociedad, pero la clase política sigue enfrascada en su juego, en su mundo? ¿Cómo llegan ambos de cara a esta elección?
Mira, es muy difícil hacer un pronóstico porque faltan todavía 4, 5 meses, 6 meses y las cosas pueden cambiar en la Argentina. Sí. Yo creo que sería un enorme error subestimar al oficialismo. Esto sí lo planteo. Insisto, creo que la oposición está dividida, creo que la oposición tiene la posibilidad de consolidar una mirada pensando en el 2023, pero para eso tiene que haber generosidad en estas elecciones legislativas. Es decir, muchos van a tener que sacrificar sus ambiciones personales. Esto me parece que es clave para la oposición. Pero digo que subestimar al oficialismo también me parece que es un enorme error, porque el hecho de tener el poder te da una serie de instrumentos, y todos los que hemos estado cerca alguna vez de alguien que ha tenido un poquito de poder, uno se da cuenta que cuando uno tiene el poder dispone de un montón de recursos, nada más y nada menos que de todos los recursos fiscales. Entonces uno puede encolumnar a un montón de gente detrás de un proyecto, por más que ese proyecto te lleve quizás a un desastre económico. Pero, el tema del poder aglutina, ¿no? Es como que el poder en alguna medida solidifica, porque, insisto, hay una gran cantidad de recursos, aunque parezca que no los hay una gran cantidad de recursos que incluso pueden salir de la emisión monetaria. Claro, sí, sin duda que los próximos meses van a ser claves en torno a esto, sobre todo lo que tiene que ver con el avance de la economía, la inflación, que se reactive un poco y también la gestión de la pandemia y sobre todo vinculado a la vacunación, que tantas críticas despierta en la sociedad. Daniel, ya fíjate estamos en... Perdón, sí. Un último dato. Sí. Fíjate vos que este tema que te estoy comentando, yo a veces digo como uno subestimo, puede llegar a subestimar a los oficialismos. Estaba leyendo hace un ratito a Caló y prácticamente tienen columnado detrás del oficialismo, más allá de que el deterioro salarial que ha sufrido la Argentina, sí. Todos los secretarios generales de los gremios más importantes de la Argentina están encolumnados detrás del Frente de Todos. En silencio, ¿no? Entonces, todos en silencio. Y en silencio. Esto hace pensar, ¿no? Sí, claro, sí, tal cual. Daniel, gracias, como siempre un placer, un gusto. No, yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias, Daniel. A Roberto, hace mucho que no lo veo personalmente, le mando un gran abrazo. Lo mismo digo. También. Gracias. Lo mismo te digo, Daniel. No nos vemos porque estamos recluidos. Ese es el problema de la gente joven como nosotros, Roberto. Gracias. Gracias, Daniel, un fuerte abrazo. Le mando un abrazo grande a ustedes, muy gentiles por la convocatoria. Gracias como siempre.